Mi nombre es Alejandro Rivera. Y la noche en que estuve a punto de cometer la peor injusticia de mi vida, la noche en que casi destruyo a la única persona que realmente estaba salvando a mi hija, todo comenzó con una mentira. Una mentira susurrada con veneno en el vestíbulo de mármol de mi propia casa. Una casa que se había vuelto tan fría y silenciosa como un mausoleo desde que mi esposa, Elena, se fue. Yo, un hombre que se enorgullecía de construir imperios y de leer a la gente como si fueran planos de un edificio, me tragué esa mentira sin masticarla. Estaba ciego, sordo y mudo por el dolor y el orgullo. Y esa noche, mi arrogancia casi me cuesta el alma de mi pequeña Lucía. Fue el momento en que entendí que todo el dinero del mundo no sirve para comprar un gramo de decencia, ni para reparar un corazón roto por la propia estupidez. Acababa de llegar de cerrar un negocio de millones de dólares, uno de esos que te hacen sentir invencible, el rey del mundo, pero al cruzar el umbral de mi casa, esa sensación se desvaneció. Mónica, mi cuñada, me esperaba con el rostro descompuesto, una máscara de preocupación que hoy sé que era pura actuación. Alejandro, tienes que hacer algo, me dijo, su voz un siseo urgente y falso. Esa mujer, Isabela. Lucía tuvo una de sus peores crisis. Gritaba como si la estuvieran matando. ¿Y sabes lo que hizo? La encerró en su cuarto. Le dijo que se callara, que no la molestara más. Cada palabra era un clavo hundiéndose en mi culpa de padre ausente. La imagen que pintó en mi mente fue brutal. Mi hija, aterrorizada y sola, abandonada por la mujer en la que había depositado una confianza desesperada. La rabia me subió por la garganta. Un fuego amargo que quemaba todo rastro de razón. No le di tiempo a decir más. No pregunté, no dudé, simplemente me di la vuelta, y subí las escaleras de 2 en 2, con el eco de mis zapatos caros resonando en el silencio opresivo de la mansión. Cada escalón era un latido furioso en mis sienes. Estaba consumido por una furia ciega, una furia que no era solo contra Isabela, sino contra mí mismo. Contra mi incapacidad para consolar a mi propia hija, contra el vacío que Elena había dejado, y que yo intentaba llenar con juguetes caros y niñeras con currículums impecables. Isabela había sido mi último recurso, la humilde empleada de limpieza a la que ascendí por pura desesperación. Y ahora, según Mónica, esa mujer sin estudios ni preparación, había demostrado ser tan cruel como yo temía. Iba a despedirla, iba a echarla a la calle en ese mismo instante, sin contemplaciones. Llegué al pasillo del segundo piso, un corredor largo y oscuro que parecía un túnel hacia mi propio fracaso. La puerta de la habitación de Lucía estaba al final, cerrada. Me detuve un segundo frente a ella, con la mano temblando mientras buscaba el pomo dorado. Por un instante, recordé a Elena, sentada en el suelo de ese mismo pasillo, riendo mientras le enseñaba a Lucía a pintar flores en una pequeña caja de madera. Ese recuerdo, en lugar de calmarme, avivó mi dolor y mi rabia. Sentí que le estaba fallando a ella, a su memoria, por permitir que una extraña maltratara a lo que más amaba en el mundo. El corazón me martillaba en el pecho, una mezcla tóxica de pena y furia. Estaba listo para derribar esa puerta si era necesario, listo para desatar toda mi frustración sobre esa mujer. Giré el pomo con brusquedad y empujé la puerta con toda mi fuerza. Se abrió de golpe, golpeando contra la pared con un sonido sordo que rompió el silencio de la casa. Entré a la habitación listo para gritar, con las acusaciones de Mónica ardiendo en mi lengua, preparado para encontrarme con una escena de abandono y crueldad, pero lo que vi me dejó sin aire. Me paralizó en el umbral, con la boca abierta y el corazón detenido en un instante de absoluta confusión. La habitación estaba en una calma total, bañada por la suave luz de una lámpara de noche con forma de estrella. No había llantos, no había desorden, no había una niña aterrorizada. El silencio que me recibió no era de miedo, sino de una paz tan profunda que se sentía casi sagrada. Y fue en ese momento, antes de entender lo que mis ojos veían, que supe que algo estaba terriblemente mal, pero no con Isabela sino conmigo. Para entender la locura de esa noche, la furia que me consumió en esas escaleras, tienen que entender de dónde vengo. Yo no nací en una cuna de oro, mi imperio no me fue heredado. Lo arranqué de la tierra con mis propias manos, con el sudor de mi frente y con el sacrificio de la única mujer que de verdad creyó en mí.
Elena y yo llegamos a Miami con los bolsillos vacíos, pero con el corazón lleno de esos sueños absurdos que solo se tienen a los 20 años. Dormíamos en un colchón en el suelo de un apartamento diminuto que olía a humedad y a la comida del vecino, pero cuando ella me abrazaba por la noche, yo sentía que era el dueño del mundo. Me prometí a mí mismo, y se lo prometí a ella, que un día le daría todo lo que merecía, que nunca más nos faltaría nada. Los primeros años fueron una batalla constante. Yo trabajaba en la construcción, cargando sacos de cemento bajo un sol que te partía la espalda, y por la noche estudiaba planos y libros de negocios hasta que los ojos se me cerraban. Elena hacía turnos dobles como mesera. Llegaba a casa con los pies hinchados y una sonrisa cansada que, de alguna manera, iluminaba toda la habitación. Nunca se quejó. Ni una sola vez. Guardaba cada dólar, remendaba mi ropa de trabajo y me decía: confío en ti, Alejandro. Vas a construir algo grande. Ella no veía el polvo y la mugre en mis manos, veía los cimientos de nuestro futuro. Fue su fe, más que mi propia ambición, la que me mantuvo en pie durante esos tiempos en que rendirse parecía la única opción lógica y sensata. Recuerdo el día que cerré mi primer trato importante, la compra de un pequeño terreno que nadie quería. Llegué a casa temblando, no de emoción, sino de puro miedo. Había invertido hasta el último centavo que teníamos. Si salía mal, lo perdíamos todo. Elena me miró, tomó los papeles de mis manos temblorosas, y en lugar de regañarme, me preparó un café, y se sentó a mi lado. Lo lograremos, dijo con una calma que yo no sentía. Y lo logramos. Cuando vendimos ese terreno por el triple de su valor, no celebramos con champaña ni lujos. Compramos nuestra primera casa, una casita modesta con un pequeño jardín. Verla plantar sus primeras rosas en ese patio fue para mí un triunfo mayor que cualquier cheque que haya recibido después. Y entonces llegó Lucía. El día que nació, todo mi universo cambió de eje. Sostener a esa criatura tan pequeña y frágil en mis brazos me llenó de un amor tan inmenso que dolía, y de un miedo tan profundo que me paralizaba. Miré sus pequeños dedos, su rostro arrugado, y le juré en silencio que nunca le faltaría nada, que el mundo sería suyo. Le prometí que construiría una fortaleza para protegerla de cualquier mal, un castillo donde siempre estaría a salvo. En mi ignorancia, creí que esa fortaleza se construía con ladrillos y cemento, con cuentas bancarias y acciones en la bolsa. No entendía que el único refugio que ella necesitaría de verdad era el calor de mis brazos, un refugio que con el tiempo me volví incapaz de ofrecerle. Tengo grabada en la memoria su tercera fiesta de cumpleaños. Fue en el jardín de esa pequeña casa. Elena había pasado 2 días horneando un pastel de chocolate con forma de oso, y aunque se le quemó un poco por un lado, para Lucía era la obra de arte más increíble del mundo. Invitamos a un par de vecinos, colgamos globos de colores en el único árbol que teníamos y yo me disfracé de pirata con un parche en el ojo y una espada de cartón. La risa de mi hija ese día, mientras me perseguía por el césped, era el sonido más puro y valioso que jamás había escuchado. Hoy, cuando pienso en las fiestas fastuosas que organizo en la mansión, con animadores profesionales y menús de catering, me doy cuenta de que ninguna ha tenido ni una pizca de la alegría genuina de aquella tarde soleada. A medida que mi negocio crecía, las horas que pasaba en casa se encogían. Cada nuevo edificio que levantaba, cada contrato millonario que firmaba, era un ladrillo más en el muro que, sin darme cuenta, estaba construyendo entre mi familia y yo. Me justificaba diciendo que era por ellas, para asegurarles un futuro, para que nunca volvieran a pasar las necesidades que yo conocí. Llegaba a casa de madrugada, con el olor a éxito, y a estrés impregnado en mi traje caro, y las encontraba dormidas. Me quedaba de pie en el umbral de su puerta, viéndolas abrazadas en la cama, y sentía una punzada de culpa. Les daba un beso en la frente, un beso silencioso que ellas no sentían, y me iba a mi estudio a seguir trabajando, a seguir construyendo mi jaula de oro. La enfermedad de Elena llegó sin avisar, como un ladrón en la noche. Al principio, lo negué. Era imposible, éramos invencibles. Hice lo que siempre hacía cuando me enfrentaba a un problema. Le lancé dinero. Contraté a los mejores especialistas del país, la llevé a las clínicas más exclusivas convencido de que podía comprar su salud como compraba un terreno.
Pero el cáncer no negocia, no le impresionan las chequeras. Cada nuevo tratamiento fallido era una bofetada de realidad que me dejaba más perdido y más furioso. Me negaba a aceptar que había algo que mi poder y mi fortuna no podían arreglar. Estaba tan ocupado luchando una guerra que no podía ganar, que no me di cuenta de que estaba perdiendo lo más importante, el tiempo que me quedaba con ella. Una tarde, mientras estaba sentado junto a su cama, revisando unos correos en mi teléfono, ella me tomó la mano. Su piel era fina como el papel y estaba fría. Alejandro, me dijo con una voz que era apenas un susurro, deja eso. Ya no necesito más doctores ni más viajes, solo te necesito a ti. Me pidió que me sentara con ella, que le leyera un libro, que le contara cómo había ido mi día. Me pidió que le prometiera que, cuando ella no estuviera, yo no me escondería en el trabajo, que cuidaría de Lucía, no de su futuro, sino de su presente. Le prometí que lo haría, con lágrimas en los ojos, una promesa que mi dolor y mi orgullo me harían romper una y otra vez. Esa tarde dejé el teléfono a un lado, pero al día siguiente, la tiranía de los negocios volvió a reclamarme. Verla apagarse lentamente en esa mansión que había construido para ella fue la tortura más cruel. La casa, con sus techos altos y sus habitaciones enormes, se llenó de un silencio pesado. Un silencio que ni los televisores encendidos ni las visitas forzadas podían romper. Lucía lo sentía. Dejó de correr por los pasillos. Se sentaba durante horas al pie de la cama de su madre, dibujando en un cuaderno, como si intentara crear un mundo de colores donde la enfermedad no existiera. Yo las observaba desde la puerta, sintiéndome un extraño en mi propia casa, un rey inútil en un reino que se desmoronaba. No sabía cómo entrar en ese círculo de dolor silencioso, así que me retiraba a mi oficina, el único lugar donde todavía sentía que tenía algún control. El día que Elena murió, el sol brillaba afuera. Recuerdo ese detalle porque me pareció una ofensa, una burla del universo. ¿Cómo podía el mundo seguir girando? ¿Cómo podía la gente reír en la calle, cuando el centro de mi vida acababa de detenerse para siempre? En ese momento, no era Alejandro Rivera, el magnate inmobiliario. Era solo un hombre arrodillado junto a la cama de su esposa, sosteniendo una mano que ya no le devolvería el apretón. Todo mi dinero, todos mis edificios que rascaban el cielo de Miami, no valían nada. Eran un montón de ceniza. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente impotente, un fracaso absoluto, y junto a mí, mi hija de 5 años acababa de perder a su mamá, y yo no tenía ni la más remota idea de cómo iba a evitar que me perdiera también a mí. El vacío que dejó Elena fue un agujero negro que lo devoró todo. La casa se sentía hueca, y los pasos de Lucía ya no resonaban en los pasillos. Dejó de hablar. Durante semanas, no pronunció una sola palabra. Intenté desesperadamente llenar ese silencio con cosas. Le compré un pony que se quedó solo en el establo. Le construí una casa de muñecas de tamaño real en el jardín, en la que nunca jugó. La llevé a parques temáticos, pero sus ojos permanecían vacíos, sin ver la magia que yo intentaba comprarle a la fuerza. No entendía que lo que ella necesitaba no se podía adquirir. Necesitaba consuelo, paciencia, abrazos. Necesitaba un padre, pero yo solo sabía ser un proveedor, y en ese momento, no había nada que pudiera proveer para arreglar su corazón roto. Fue entonces cuando empezaron los terrores nocturnos. El primer grito me heló la sangre. Corrí a su habitación, y la encontré sentada en su cama, con los ojos abiertos de par en par, mirando a un punto vacío de la pared, temblando y gritando como si viera al mismo diablo. Intenté abrazarla, pero me apartó con una fuerza que no parecía de una niña de su tamaño. «Mami», gritaba una y otra vez. Yo me sentía torpe, inútil. Mis manos, que sabían firmar contratos de millones de dólares, no sabían cómo calmar a mi propia hija. Cada noche era la misma pesadilla. Su cama, la misma donde Elena había pasado sus últimos días, se había convertido en un lugar de tortura para ella. Y yo, su padre, su protector, no era más que un espectador impotente de su sufrimiento. Desesperado, hice lo que siempre hacía, busqué una solución que el dinero pudiera comprar.
Contraté a las niñeras más recomendadas de la ciudad, psicólogas infantiles con títulos de universidades prestigiosas. Llegaban con sus métodos, sus teorías y sus sonrisas profesionales. Intentaban la terapia de juego, la desensibilización sistemática, la hora de la calma, pero ninguna duraba más de unas pocas semanas. Se rendían ante los gritos nocturnos, ante la negativa de Lucía a acercarse a su propia cama. Se iban diciendo que la niña era un caso difícil, que necesitaba ayuda especializada, pero lo que ninguna de ellas vio fue que Lucía no era un caso, era una niña de luto, y su dolor no se curaba con técnicas de manual, sino con amor y comprensión. En medio de ese caos, llegó Mónica, la hermana de Elena. Se instaló en la habitación de invitados con el pretexto de ayudarme con la niña. Al principio, su presencia fue un alivio. Se encargaba de la casa, de las comidas, me daba un adulto con quien hablar. Estaba tan ciego por mi propio dolor, que no vi el veneno que se escondía detrás de su falsa compasión. No noté cómo sus comentarios sutiles me hacían sentir cada vez más inepto como padre. No vi cómo criticaba a cada niñera a sus espaldas, asegurándose de que ninguna se ganara mi confianza. No me di cuenta de que, en lugar de ayudar a Lucía, la estaba aislando aún más, creando un vacío que solo ella podría llenar, acercándose cada vez más a mí y a la fortuna de mi difunta esposa. La idea de que Isabela cuidara de Lucía nació de la más pura y absoluta desesperación. La última psicóloga infantil había renunciado esa misma mañana, dejando una nota que decía que la niña era inconsolable. Yo estaba en mi despacho, a punto de llamar a otra agencia, cuando vi a Isabela por la ventana. Estaba limpiando las hojas secas de la piscina, y lo hacía con una calma, con una serenidad que contrastaba brutalmente con el huracán que había dentro de mi casa y de mi alma. En ese momento no pensé. Simplemente salí y le ofrecí el trabajo. Mónica casi se ahoga de la indignación. ¿La mujer de la limpieza? ¿Estás loco, Alejandro? No tiene estudios, no sabe nada. Pero yo estaba harto de los estudios y los títulos. Por una vez, decidí seguir un instinto, sin saber que esa decisión impulsiva sería la que finalmente empezaría a salvar a mi hija. Y así llegamos a esa noche, a ese momento en que me paré en el umbral de la puerta de Lucía, listo para destruir a la única persona que la estaba sanando. Viendo hacia atrás, ahora lo entiendo todo con una claridad que me quema por dentro. Entiendo que durante años estuve construyendo un imperio para mi familia. Pero en el proceso, me olvidé de construir un hogar. Me convertí en un experto en poner precio a las cosas, pero me olvidé del valor de lo que no se puede comprar. Había olvidado el lenguaje del amor que Elena me había enseñado, un lenguaje hecho de tiempo, de paciencia y de sacrificios silenciosos. Esa noche, la vida estaba a punto de darme la lección más dura y humillante, recordándome que la mayor riqueza que un hombre puede tener no se guarda en un banco, sino en el corazón de las personas que ama. Lo que vi en esa habitación me golpeó con la fuerza de un tren. No era la escena de crueldad que Mónica me había pintado, sino un cuadro de sacrificio silencioso. Lucía dormía por fin en paz, acurrucada sobre una delgada alfombra. Y a su lado, directamente sobre el mármol frío del suelo, estaba Isabela. Usaba su propio cuerpo como un escudo contra el piso helado, un brazo rodeando a mi hija como si fuera el tesoro más grande del mundo. En ese instante, todo el ruido de mi vida, los negocios, las reuniones, las mentiras de Mónica, se desvaneció. Solo quedó un silencio abrumador, el silencio de mi propia vergüenza. Comprendí que mientras yo construía un imperio de concreto, esta mujer humilde estaba construyendo un refugio para el alma de mi hija con el material más simple y valioso de todos: su propio calor. La rabia que me había consumido se transformó en una ola de frío que me recorrió la espalda. Me sentí pequeño, un impostor en mi propia casa. Yo, Alejandro Rivera, el hombre que movía millones con una llamada, no había sido capaz de darle a mi hija lo que esa mujer le estaba dando gratis: seguridad. Me quedé allí, paralizado en la puerta, observando la escena. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba el rostro sereno de Isabela. No había resentimiento en él, solo el cansancio de alguien que ha luchado una larga batalla. En su mano, apretaba un pequeño oso de peluche, el favorito de Elena, el que ella misma le había cosido un botón en el ojo. Ver ese oso en manos de Isabela, protegiendo a mi hija,
fue como recibir una bofetada de la propia Elena desde el más allá, un recordatorio de todas las promesas que había roto. Cerré la puerta con un cuidado infinito, como si el más mínimo ruido pudiera romper ese hechizo de paz. Bajé las escaleras sintiendo el peso de cada uno de mis fracasos. Mónica me esperaba en el salón, con una copa de vino en la mano y una sonrisa expectante. ¿Y bien? ¿Ya te deshiciste de ella?, preguntó, su voz cargada de un veneno que ahora yo podía saborear. La miré, y por primera vez, la vi de verdad. No a la hermana de mi esposa, sino a una extraña, una usurpadora que había estado alimentando mis peores demonios. No le dije nada. No tenía la fuerza para enfrentarla en ese momento. Simplemente pasé de largo y me encerré en mi despacho. Necesitaba estar solo. Necesitaba entender cómo me había convertido en un ciego, cómo había permitido que el dolor me convirtiera en un monstruo. Esa noche, no dormí. Me senté en la oscuridad de mi oficina, con una botella de whisky que no toqué, y dejé que los recuerdos me inundaran. Recordé los primeros meses después de la muerte de Elena. La casa se había vuelto un eco. Cada rincón me gritaba su ausencia. Lucía dejó de reír. Sus dibujos, antes llenos de soles y flores, se volvieron manchas oscuras y figuras sin rostro. Yo intentaba hablar con ella, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Qué le dices a una niña de 5 años que ha perdido a su madre? ¿Cómo le explicas un vacío que ni tú mismo entiendes? Mis intentos eran torpes, frases vacías sacadas de libros de autoayuda que no servían para nada. Ella me miraba con sus grandes ojos tristes, y yo veía en ellos mi propio reflejo, el de un hombre completamente perdido. Fue entonces cuando empecé a huir. Huía hacia el único lugar donde me sentía competente, el trabajo. Me sumergí en proyectos, en reuniones interminables, en viajes de negocios. Me decía a mí mismo que lo hacía por ella, para asegurarle un futuro tan sólido que ninguna tormenta pudiera derribarlo. Pero era una mentira. Lo hacía por mí. Lo hacía para no tener que sentarme a la mesa de la cena, y enfrentarme al silencio de su silla vacía, para no tener que escuchar los sollozos de Lucía por la noche a través de las paredes. Cada edificio que levantaba, cada contrato que firmaba, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi propio corazón. Estaba tan ocupado construyendo una fortaleza, que no me di cuenta de que estaba dejando a mi hija fuera, sola y a la intemperie. Intenté compensar mi ausencia con cosas. Creí estúpidamente que podía comprar su felicidad. Le llené la habitación de juguetes caros que nunca tocaba. Le compré un pony que pastaba solitario en el enorme jardín. Para su 6º cumpleaños, Organic E con acento agudo, una fiesta fastuosa con magos, payasos y un castillo inflable. Invité a todos sus compañeros de colegio. Pero ella se pasó toda la tarde sentada en un rincón, abrazada a sus rodillas, mirando a los otros niños jugar con una tristeza que me partía el alma. Esa noche, cuando los últimos invitados se fueron y la casa quedó en silencio, me di cuenta de que le había regalado todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que ella necesitaba, a su padre. La humillación de ese fracaso fue tan grande, que al día siguiente me fui de viaje de negocios durante 2 semanas. La situación empeoró con la llegada de las niñeras profesionales. Eran mujeres con currículums impresionantes, expertas en psicología infantil y pedagogía. Llegaban con sus métodos y sus horarios estrictos. Intentaban forzar a Lucía a hablar de sus sentimientos, a dibujar a su madre, a procesar su duelo, como si fuera un trámite administrativo. Pero mi hija no era un caso de estudio, era un corazón roto. Se cerraba aún más ante ellas. Las ignoraba, se negaba a comer, y por las noches, los gritos eran peores que nunca. Una tras otra, las niñeras renunciaban, diciendo que la niña era demasiado difícil, que tenía un trauma profundo. Y cada renuncia era una puñalada más en mi orgullo de padre, una confirmación de mi absoluta inutilidad. Fue en medio de ese caos que Mónica se instaló en casa. Al principio, su presencia fue un alivio. Se encargaba de la logística, de las comidas, de dar una apariencia de normalidad a nuestro hogar roto. Yo estaba tan agradecido por esa ayuda, que no vi el juego que estaba jugando.
No noté cómo sus palabras eran pequeños alfileres que se clavaban en mi culpa. Pobrecita, te necesita tanto Alejandro, pero estás tan ocupado, me decía con una falsa compasión. Criticaba a cada niñera a sus espaldas, sembrando la duda en mi mente. Esta mujer no entiende a los niños de nuestra clase, decía de una. La otra es demasiado fría, no tiene instinto maternal, susurraba de otra. Lentamente, fue envenenando el pozo, asegurándose de que yo dependiera cada vez más de ella. Recuerdo un día en particular, unas semanas antes de contratar a Isabela. Había vuelto a casa temprano, una rareza. Encontré a Mónica intentando peinar a Lucía a la fuerza. Mi hija lloraba en silencio mientras ella le daba tirones en el pelo. Quédate quieta, niña, tienes que lucir presentable, tu padre no paga miles de dólares en este colegio para que parezcas una salvaje, le decía con los dientes apretados. Cuando me vio su rostro cambió por completo, soltó el cepillo y abrazó a Lucía. Oh Alejandro, qué bueno que llegaste. Esta pequeña no se deja arreglar. Es tan terca como su padre, dijo con una risa forzada. En ese momento sentí una punzada de incomodidad, pero la ignoré. Estaba demasiado cansado para otra confrontación. Me limité a decirle que la dejara, que no importaba. Otro pequeño abandono. Los cumpleaños de Elena siempre habían sido sagrados para nosotros. El primero después de su muerte, decidí que debíamos honrarla. Quise llevar a Lucía a su restaurante favorito junto al mar. Mónica insistió en que era una mala idea, que sería demasiado doloroso para la niña. Sugirió que mejor fuéramos a un centro comercial, a comprarle algo bonito para distraerla. La escuché. Pasamos la tarde en tiendas de lujo, rodeados de ruido y gente superficial. Lucía no dijo una palabra. Al volver a casa la encontré en su cuarto, mirando por la ventana hacia el mar, que se veía a lo lejos. Tenía en sus manos una foto de ella y su madre en esa misma playa. Me di cuenta de que, una vez más, le había robado un recuerdo, reemplazándolo con el vacío del consumismo. Me había dejado guiar por la cobardía. La fobia de Lucía a su cama se convirtió en el centro de nuestra pesadilla. Esa cama, que yo había mandado hacer a medida, una cama de princesa sacada de un cuento de hadas, se había convertido en un monstruo para ella. Era la cama donde había visto a su madre debilitarse, donde le había dado el último beso. Cada noche era una batalla perdida. La acostábamos, y a los pocos minutos, los gritos comenzaban. La encontrábamos en el suelo, temblando, señalando la cama como si estuviera en llamas. Los psicólogos dijeron que era una asociación traumática. Me dieron folletos, me hablaron de terapias. Pero ninguna teoría podía calmar el terror puro que veía en los ojos de mi hija. Empezó a dormirse en el sofá, en el suelo de mi despacho, en cualquier sitio menos en su propia habitación. Mónica aprovechó esta situación para consolidar su poder. Se presentaba como la única que podía manejar a Lucía. Por las noches, cuando los gritos eran insoportables y yo no sabía qué hacer, ella intervenía. Pero su método no era el consuelo, era la autoridad. Lucía, basta ya. Esto es un capricho, tu madre no querría verte así, le decía con una dureza que me helaba la sangre. A veces funcionaba. El miedo a la desaprobación de Mónica era más fuerte que su terror, y Lucía se callaba, pero se quedaba hecha un ovillo en una esquina, temblando en silencio. Yo lo permitía. Lo permitía porque estaba desesperado, porque su silencio, aunque fuera un silencio de miedo, era mejor que sus gritos de dolor. Me estaba convirtiendo en cómplice de su crueldad. El día que la última psicóloga renunció fue mi punto de quiebre. Me dejó una nota en la que decía que Lucía necesitaba un entorno con más calidez y menos tensión. La palabra tensión me golpeó en la cara. ¿Era yo esa tensión? ¿Era mi casa, mi propia casa, un lugar tóxico para mi hija? Me senté en mi despacho, con la nota en la mano, y me sentí completamente derrotado. Había fracasado en todo. Como esposo, no pude salvar a Elena. Como padre, estaba destruyendo a mi hija. Fue en ese momento de absoluta desesperación, que mi mirada se cruzó con Isabela, que limpiaba las ventanas del jardín con una paciencia y una dignidad que yo había perdido hacía mucho tiempo. Y en un impulso, en un acto que desafiaba toda lógica, decidí ofrecerle el trabajo. Mónica se opuso con una furia que debería haberme alertado. ¿La limpiadora?
¿Te has vuelto loco, Alejandro? Esa mujer apenas sabe hablar nuestro idioma, va a arruinar a la niña. Sus palabras estaban llenas de un clasismo y un desprecio que me resultaron repugnantes, pero una parte de mí, la parte insegura y culpable, dudó. Tal vez tenía razón. ¿Qué sabía yo? Había fallado con todas las expertas, ¿por qué iba a funcionar con ella? Pero había algo en la mirada tranquila de Isabela, una especie de fuerza silenciosa, que me hizo seguir adelante. Le dije a Mónica que la decisión estaba tomada. Fue la primera vez en mucho tiempo que me opuse a ella, y su reacción fue una mirada fría, una promesa de guerra que yo, en mi ceguera, no supe interpretar. Las primeras semanas con Isabela fueron extrañas. No aplicó ningún método, no intentó forzar a Lucía a hablar ni a jugar, simplemente estaba allí. Se sentaba en el suelo mientras Lucía dibujaba, sin decir nada. Le preparaba sus comidas favoritas, las mismas que Elena solía hacerle. A veces, la oía cantar en voz baja mientras ordenaba la habitación, canciones de cuna antiguas, en un español suave y melódico. Lucía empezó a seguirla por la casa como una pequeña sombra. No hablaba mucho, pero la observaba, estudiándola con una curiosidad que no había visto en meses. Mónica se burlaba. «Mira a tu hija, ahora quiere ser sirvienta. Qué patético», me decía por las noches. Y yo, cobarde, me reía débilmente, aunque en el fondo una pequeña semilla de esperanza comenzaba a brotar en mi interior. Pero los terrores nocturnos no cesaban. Cada noche, la misma escena. Los gritos, la cama vacía, Lucía aterrorizada. Mónica usaba cada episodio como munición contra Isabela. «Te lo dije. Esta mujer no sabe lo que hace. Solo la está malcriando durante el día, y por la noche no puede controlarla. Necesitas a alguien con mano dura». Sus palabras se clavaban en mi mente, alimentando mis dudas. Empecé a creer que tal vez había cometido un error terrible, que mi desesperación me había llevado a poner a mi hija en manos de alguien incompetente. Me sentía atrapado entre la falsa seguridad que me ofrecía Mónica y la extraña calma que Isabela parecía inspirar en Lucía durante el día. Y entonces llegamos a esa noche, la noche en que volví de cerrar el negocio más grande de mi carrera, sintiéndome en la cima del mundo, solo para que Mónica me derribara con su mentira. Isabela la encerró, le gritó que se callara. Me dijo con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Y yo le creí. Le creí porque su mentira encajaba perfectamente en el relato de mi propio fracaso. Era más fácil creer que Isabela era cruel a aceptar que yo era un padre negligente. Era más fácil culpar a una extraña que enfrentar el hecho de que había permitido que mi cuñada maltratara psicológicamente a mi hija. Mi furia contra Isabela no era más que el reflejo de la furia que sentía contra mí mismo. Ahora, en la soledad de mi despacho, con la imagen de Isabela durmiendo en el suelo grabada en mi retina, todas las piezas encajaban. Cada comentario venenoso de Mónica, cada una de mis huidas, cada juguete caro, cada niñera despedida, todo era parte de la misma historia, la historia de mi abandono. No había abandonado a mi hija físicamente, pero la había abandonado emocionalmente, que es mucho peor. La había dejado a merced de su dolor, y luego, a merced de una manipuladora. Me levanté y me acerqué a la ventana. El amanecer empezaba a teñir el cielo de Miami. Era un nuevo día. Y yo sabía, con una certeza que me dolía en el alma, que tenía que empezar a deshacer todo el daño que había causado. Mi primera acción sería proteger a la única persona que había demostrado amar a mi hija de verdad. Al día siguiente, después de aquella noche en mi despacho, decidí observar. Dejé de huir al trabajo y empecé a quedarme en casa, en silencio, como un fantasma en mi propia mansión, y lo que vi me llenó de una mezcla de esperanza y una profunda confusión que me carcomía por dentro. Isabela no le hablaba a Lucía de su pena, no la forzaba a recordar. En cambio, le trajo vida. La llevaba al jardín y le enseñaba los nombres de las flores en español, con una paciencia infinita. Un día las encontré en la cocina, con las manos llenas de harina, intentando hacer galletas. Y escuché algo que creí haber perdido para siempre. La risa de mi hija. Era una risa pequeña, tímida, como un pajarito que teme salir del nido, pero era real. Y ese sonido, en el silencio de mi casa, fue como ver salir el sol, después de un año de oscuridad.
Esa pequeña luz, sin embargo, parecía enfurecer a Mónica. Su amabilidad forzada se fue agrietando, dejando ver el desprecio que sentía por dentro. Cada risa de Lucía era una ofensa para ella. «Mira cómo la tiene, Alejandro, llena de tierra. Elena jamás lo hubiera permitido», me susurraba por las noches, su voz un goteo constante de veneno. «Esa mujer no tiene modales. Le está enseñando cosas de gente de su clase. Pronto tu hija querrá comer frijoles con las manos». Yo, todavía un cobarde, no la defendía. Me limitaba a asentir, a murmurar algo vago, porque una parte de mí, la parte arrogante y clasista que había cultivado durante años, todavía le daba la razón. Estaba atrapado en el medio, viendo cómo mi hija sanaba gracias a una mujer a la que me enseñaban a despreciar. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Isabela seguía con su trabajo silencioso, ignorando las miradas de odio de Mónica. Construyó una especie de fuerte con sábanas y cojines en la sala de estar, y me dijo que era la casita de los sueños. Lucía pasaba horas allí dentro, dibujando con ella. Una tarde, al pasar, escuché a Isabela contarle una historia sobre una estrella que cuidaba a los niños que extrañaban a su mamá. No era una historia de un libro caro, era algo que salía de su corazón. Me detuve detrás de la puerta escuchando, y sentí una punzada de algo que se parecía a la envidia. Ella le estaba dando a mi hija un consuelo que yo, con todo mi poder y mi dinero, no había sabido encontrar. Y esa verdad me dolía más que cualquier fracaso empresarial. Mónica se volvió más agresiva en su sabotaje. Un día, el osito de peluche de Elena, el tesoro más preciado de Lucía, desapareció. Mi hija estaba inconsolable. Mónica, con una actuación digna de un Oscar, organizó una búsqueda por toda la casa, para finalmente encontrar el oso en el fondo del cesto de la ropa sucia de Isabela. ¿Ves, Alejandro? Te lo dije. Es descuidada, no le importa nada. O peor, quizás lo hizo a propósito para mortificar a la niña, me dijo, con el rostro lleno de una falsa indignación. Yo miré a Isabela, que estaba pálida, con los ojos llenos de una herida silenciosa. Ella no dijo nada, no se defendió, simplemente tomó el oso, lo limpió con cuidado y se lo devolvió a Lucía. Su dignidad en ese momento fue un grito más fuerte que cualquier acusación. Los gritos nocturnos de Lucía no desaparecieron del todo, pero cambiaron. Ya no eran gritos de terror puro, sino llamados. ¡Isa! La oía gritar a través del monitor, y cada vez, sin importar la hora, oía los pasos ligeros de Isabela corriendo hacia su cuarto. Yo me quedaba en mi cama, paralizado por la vergüenza, escuchando cómo ella la calmaba con susurros y canciones de cuna. No entraba, no me atrevía a interrumpir ese ritual sagrado que ellas habían creado. Me sentía como un extraño, mirando a través de una ventana la vida de mi propia hija. Estaba presente en la casa, pero seguía estando ausente de su corazón. Y cada noche, la misma pregunta me taladraba la mente. ¿Cómo es que esta mujer, una extraña, sabe ser un padre mejor que yo? La gota que derramó el vaso, el evento que me obligó a abrir los ojos de una vez por todas, ocurrió en la fiesta anual de mi empresa. Era un evento importante, en un lujoso hotel de South Beach. Mónica insistió en que Lucía debía ir, para mostrarle al mundo que la familia Rivera sigue fuerte. También insistió en que Isabela fuera, pero como empleada, para cuidar de la niña entre los invitados. La humillación era evidente. Isabela aceptó sin una queja, vestida con un sencillo uniforme negro que contrastaba con los vestidos de diseñador de las demás mujeres. Verla allí, de pie en un rincón mientras yo brindaba con mis socios, me hizo sentir una náusea profunda. Estaba permitiendo que mi cuñada usara a mi hija y a su cuidadora como accesorios para su teatro social. Durante la cena, Mónica, que había bebido más de la cuenta, decidió que era el momento de su golpe maestro. Se levantó, copa en mano, para proponer un brindis. «Quiero brindar por Alejandro», dijo, con una sonrisa maliciosa, «y por la memoria de mi querida hermana, Elena. Sé que ella estaría tan preocupada como yo, al ver a Lucía en manos de gente sin preparación, gente que no entiende nuestro mundo». Luego, miró directamente a Isabela y añadió:
gente que carga con sus propias tragedias inestables. El silencio en el salón fue total. Todos los ojos se giraron hacia Isabela, que se quedó inmóvil, con el rostro pálido como el papel. Yo sentí que la sangre se me helaba en las venas. No entendía a qué se refería, pero sabía que era un ataque cruel y calculado. Sí, Isabela, con una calma que me pareció sobrehumana, simplemente tomó la mano de Lucía y dijo en voz baja que la llevaría al baño. Pero Mónica no había terminado. Pregúntale a Alejandro, pregúntale por qué le tiene tanto miedo a las camas de los niños, pregúntale por su hermanito. En ese momento, uno de los meseros, un joven que también era latino, tropezó cerca de nuestra mesa, la bandeja que llevaba se volcó, y una jarra de agua helada cayó directamente sobre la cabeza de Isabela, empapándola por completo. El impacto hizo que la peluca que llevaba, una peluca de un castaño oscuro y liso, se deslizara hacia un lado, revelando lo que había debajo. Un cabello muy corto, casi rapado, y una cicatriz larga y dentada, que le cruzaba el cráneo por encima de la oreja. El salón entero ahogó un grito colectivo. La humillación fue brutal, pública y absoluta. Isabela se quedó paralizada por un segundo, con el agua chorreando por su rostro, expuesta ante cientos de miradas curiosas y crueles. Lucía, al verla así, se aferró a ella, llorando asustada. Isabela, en un acto de puro instinto maternal, se olvidó de su propia vergüenza, se arrancó la peluca mojada, la tiró al suelo, y abrazó a mi hija con fuerza, susurrándole al oído que todo estaba bien. Yo me quedé sentado, congelado en mi silla, viendo la escena como si fuera una película de terror. Vi a mi cuñada, con una sonrisa de triunfo en su rostro. Vi a mi hija llorando en los brazos de una mujer herida. Y me vi a mí mismo, un cobarde que no había hecho nada para detenerlo. Fue entonces cuando la verdad me explotó en la cara con la fuerza de una bomba. La cicatriz, el hermanito, el miedo a las camas, todo encajó en mi mente de una forma horrible y dolorosa. Me levanté de la mesa, ignorando las miradas de todo el mundo, y fui hacia ellas. Tomé a Lucía en mis brazos, algo que no había hecho con esa seguridad en mucho tiempo. Luego, miré a Isabela. Sus ojos no estaban llenos de odio, sino de una profunda y antigua tristeza. Le quité mi saco, y se lo puse sobre los hombros para cubrirla. No dije una palabra. No tenía derecho a decir nada, simplemente la saqué de allí, dejando atrás a Mónica, la fiesta, los murmullos y el imperio de apariencias que yo mismo había construido. Mientras caminábamos por el largo pasillo del hotel, bajo las luces de cristal, solo podía escuchar el sonido de mis propios pasos y el latido de mi corazón, que me acusaba de ser el peor de los ciegos. El viaje de regreso a casa desde ese hotel fue el más largo y silencioso de mi vida. Lucía se había quedado dormida en los brazos de Isabela en el asiento trasero, agotada por el llanto y la tensión. Yo conducía, con las manos apretadas al volante, viendo las luces de Miami pasar como fantasmas borrosos. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento más para que el silencio en el coche se hiciera más denso, más pesado. No era un silencio incómodo, era un silencio de juicio. Miraba por el retrovisor y las veía a las dos, una imagen que se me clavó en el alma. Mi hija, buscando refugio en una extraña, y esa extraña, herida y humillada por mi culpa, dándole todo el consuelo que yo no había sabido darle. En ese trayecto, el magnate Alejandro Rivera murió. Solo quedaba un hombre desnudo, enfrentado al espejo de su propia miseria. Un padre que había fallado en lo único que de verdad importaba. Llegamos a la mansión, que en la oscuridad de la noche me pareció más un mausoleo que un hogar. Apagué el motor y el silencio se volvió absoluto. Isabela, con un cuidado infinito, desabrochó el cinturón de Lucía sin despertarla. Me ofrecía cargar a mi hija, pero ella simplemente negó con la cabeza. Un gesto sutil que entendí perfectamente. No era un rechazo, era una afirmación de su lugar, del rol que se había ganado a pulso. La seguí por el vestíbulo de mármol, el mismo lugar donde Mónica me había envenenado con su mentira. Ahora, el eco de nuestros pasos sonaba diferente, más humilde. Vi cómo Isabela subía las escaleras, con mi hija en brazos, su espalda recta a pesar del cansancio y la humillación. No llevaba mi saco, se lo había quitado en el coche,
Quería enfrentar su dolor con su propia piel. Esa noche, por primera vez, no me fui a mi despacho. Me senté en el último escalón y esperé, sin saber muy bien qué, hasta que la primera luz del amanecer se coló por los ventanales. No dormí. Cuando el sol ya estaba alto, bajé a la cocina, esperando encontrarla vacía, quizás con una nota de renuncia sobre la mesa. Pero no. Isabela estaba allí, de espaldas a mí, preparando el desayuno de Lucía. Llevaba una sencilla camiseta y unos pantalones de algodón, y su cabello corto, ahora sin la peluca, dejaba ver la cicatriz, sin ningún intento de ocultarla. Olía a café recién hecho y a arepas, un olor que me transportó de golpe a la cocina de mi infancia. Se movía con una calma que me pareció de otro mundo. No había rastro de la humillación de la noche anterior en sus gestos, solo la rutina de alguien que tiene una misión. Estaba cuidando de mi hija, como si nada hubiera pasado, y esa normalidad, esa dignidad silenciosa, fue más devastadora para mí que cualquier grito o acusación. Me sentí como un intruso en el único rincón de mi casa donde quedaba algo de bondad. Me acerqué a ella lentamente con el corazón en la garganta. Se dio la vuelta al oírme, y en sus ojos no vi miedo ni rencor, solo un cansancio profundo. Las palabras no me salían. ¿Qué podía decir? ¿Perdón? La palabra se sentía hueca, insultante. Así que hice lo único que mi alma rota me permitió. Me detuve frente a ella, miré sus manos enharinadas por la masa, y con la voz quebrada, le dije la verdad más grande que había pronunciado en años. Yo construí todo esto, dije, señalando vagamente la casa a nuestro alrededor, pensando que con esto la protegería. Pero la dejé sola. Me escondí detrás del dinero mientras ella se ahogaba en su tristeza. Tomé aire, sintiendo cómo se me rompía el orgullo en 1000 pedazos. Yo le fallé, Isabela. Le he fallado cada día desde que su madre murió. Por favor, enséñame. Enséñame a ser el padre que ella necesita. Porque yo no sé cómo. Isabela me miró fijamente durante un largo segundo. Un segundo en el que sentí que mi vida entera pendía de su respuesta. Sus ojos, que habían visto tanto dolor, buscaron en los míos alguna señal de mentira. No la encontraron. Lentamente, muy lentamente, asintió con la cabeza. No fue un gesto de perdón, sino de comprensión. Un pacto silencioso entre dos almas heridas que amaban a la misma niña. No hubo un abrazo, no hubo palabras de consuelo, no las merecía. Pero en ese simple gesto, sentí que una puerta se abría, una pequeña rendija de luz en la oscuridad en la que había estado viviendo. Fue en ese preciso instante que Mónica entró en la cocina, vestida impecablemente, con una sonrisa de superioridad que se congeló al vernos. ¿Qué es esto? ¿Todavía sigues aquí?, le espetó a Isabela, con la voz cargada de veneno. Creí que después del espectáculo de anoche tendrías la decencia de desaparecer. Fue como si un interruptor se activara dentro de mí. Todo el miedo, toda la culpa y toda la cobardía de los últimos meses se transformaron en una calma helada, una certeza de acero. Me puse de pie, erguido, y me interpuse entre Mónica e Isabela, protegiéndola con mi cuerpo. Ella no se va a ninguna parte, dije, y mi voz no sonó como la mía. Era más grave, más firme, la voz del hombre que había olvidado ser. Mónica soltó una risa incrédula. Alejandro, por favor, no seas ridículo. ¿Vas a elegir a esta sirvienta por encima de tu propia familia? Después de la vergüenza que nos hizo pasar, está desequilibrada, está usando a tu hija. Cada palabra que salía de su boca era una pala más cavando su propia tumba. La miré. Y ya no veía a la hermana de Elena. Veía una víbora que había anidado en mi casa, alimentándose de nuestro dolor. La única persona desequilibrada aquí eres tú, Mónica, respondí con una frialdad que la hizo retroceder un paso. Tú, que usaste el dolor de una niña para tus juegos de poder. Tú, que mentiste, manipulaste y humillaste a la única persona que ha mostrado un amor verdadero por Lucía en esta casa. Caminé hacia ella, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Anoche no hubo ninguna vergüenza. Hubo una lección. Una que tú nunca entenderás. Me detuve a 1 centímetro de ella y bajé la voz a un susurro cortante. Esta casa ya no es tuya.
Recoge tus cosas. Tienes 1 hora para desaparecer de nuestras vidas. La familia Rivera ya tiene una guardiana, una de verdad. Me di la vuelta, sin esperar su respuesta, y volví al lado de Isabela, dándole la espalda a Mónica para siempre. Su salida no fue silenciosa. Hubo gritos, insultos, amenazas. Dijo que yo estaba loco, que Isabela me había hecho brujería, que me arrepentiría. La escuché desde la cocina, sin moverme. Escuché el portazo de su habitación, el ruido de las maletas arrastrándose por el suelo de mármol, y, finalmente, el portazo de la entrada principal, un sonido que retumbó en toda la casa como un trueno liberador, y después, por primera vez en más de un año, hubo paz. Un silencio limpio, sin tensiones, sin mentiras. Miré a Isabela. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de alivio. En ese momento, Lucía entró en la cocina, frotándose los ojos, con el pijama arrugado. ¿Qué fue ese ruido?, preguntó con su vocecita adormilada. Isabela se arrodilló, le secó las lágrimas que ella misma no había notado que caían, y le dijo: «Fue solo el viento, mi amor, se llevó todo lo malo». Los meses que siguieron fueron un lento y silencioso renacer. La mansión dejó de ser un museo frío y comenzó a llenarse de vida. Con la ayuda de Isabela aprendí a escuchar. Aprendí que a Lucía no le gustaban las muñecas caras, sino sentarse en el jardín a buscar mariquitas. Aprendí que el silencio no se llena con regalos sino con presencia. Empecé a llegar a casa más temprano. No para supervisar sino para participar. Me sentaba en el suelo con ellas, torpemente al principio, sintiéndome fuera de lugar en mi propia casa. Isabela nunca me dio lecciones directas, simplemente me incluía. «Alejandro, ¿nos ayudas con esto?», decía, pasándome una pieza de un rompecabezas o pidiéndome que leyera un cuento. Y poco a poco, el muro que había construido a mi alrededor se fue desmoronando, ladrillo a ladrillo, gracias a la paciencia de una mujer y el amor incondicional de una niña. Una tarde de domingo, meses después, estábamos los tres tirados en la alfombra de la sala, terminando un rompecabezas gigante de un castillo de cuentos de hadas. Ya no había fantasmas en esa casa, solo el sol de la tarde entrando por los ventanales y el sonido de nuestras respiraciones. Lucía encontró la última pieza, la que completaba la torre más alta, y la puso en su lugar con un pequeño grito de triunfo. Luego, sin previo aviso, se echó a reír. No fue una risa tímida, fue una carcajada pura, sonora, una cascada de alegría, que llenó cada rincón de la habitación y de mi corazón. Se levantó y nos abrazó a los dos al mismo tiempo, apretándonos con sus bracitos. En ese abrazo, con el olor del champú de mi hija y el perfume suave de Isabela, supe que finalmente estaba en casa. Miré a Isabela por encima de la cabeza de Lucía, y ella me devolvió la mirada. No había que decir nada. Habíamos construido una nueva familia, no con dinero ni con cemento, sino con las piezas rotas de nuestros corazones.